Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda emisión de la nueva temporada de Cinema en los Sentidos. Alberto, un gusto estar acá contigo. Igualmente, un gusto estar aquí de vuelta en este programa que creo que es un programa de galardones, Así un es. programa que también vamos a hablar de temas que nos acontecen en la actualidad peruana desde la transversalidad que da el arte y la cultura, y donde creo además que es importante empezar con algunas noticias bonitas antes de pasar a temas más serios o más complicados que abordaremos en la segunda entrevista, de cierta forma tangencial. Hablando de cine, cada 100 años, cada 10 años, la revista Science Sound hace una lista hace una con preguntas a críticos y directores de cine para ver cuáles son las 100 mejores películas, en su opinión, de la historia. Es muy importante destacar además que siempre publica por separado la lista de críticos y la de directores de cine, y hay diferencias muy marcadas en ambas listas. Seguramente, claro. Son dos visiones, una es la visión de la academia, digamos, y otra es la visión de los realizadores. Cada uno tiene su opinión distinta, diferenciada. Dos cánones son. Dos cánones distintos, a veces, Claro. siempre en conversación y en conflicto a veces, digamos. Pero que es importante destacar que la Universidad de Lima, a través de su sala de cine, La Ventana Indiscreta, va a estar regiendo un ciclo donde ha seleccionado 31 de estas películas, y hasta el final del ciclo de verano, que será final de febrero más o menos. Más o menos. Primera semana de marzo, por ahí. Va a estar pasando 3 o 4 de estas películas por semana en pantalla grande de forma gratuita y de acceso libre al público. Así que las películas están en las redes sociales de Ventana. Es una oportunidad de ver grandes clásicos. Esta semana han estado pasando Luz en la ciudad de Chaplin, han pasado Sin aliento de Godard, me parece que han pasado Isabel del Espacio también esta semana. Así que los grandes clásicos en pantalla grande de forma gratuita es algo que no se puede ver todos los días, y creo que es imperdible para quien de verdad ama el cine o quiera aprender más de este arte. Exactamente. Y hablando de cine, el Fondo Editorial de la Universidad de Lima está reeditando un libro que recoge los artículos de crítica cinematográfica escritos por Desiderio Blanco, ex rector, ex decano de la Facultad de Comunicación, uno de los introductores de la semiótica en el Perú, un destacadísimo personaje en el ambiente de la crítica cinematográfica, muy vinculado al grupo de Hablemos de Cine, que marcó un hito importantísimo en la crítica de cine en el Perú, de manera que son dos buenas noticias vinculadas a la pantalla grande, así que creo que es una bonita manera de comenzar. Tengo una noticia más, antes que me olvide, es que el Teatro de la Municipalidad de Lima, el Teatro Municipal de Lima, ha anunciado el regreso de la obra de Calderón de la Barca, La Vía de Sueño. La vida de sueño, wow. Para la primera semana de marzo, en una segunda temporada, en el mismo lugar, creo que ya se hizo antes, con el mismo grupo actoral. Y que bueno, las entradas me parece que se van a la venta pronto, pero es importante ir anunciando este gran clásico del teatro de vuelta en nuestras tablas limeñas. Excelente, excelente, imperdible también seguramente. Bueno, nuestro primer invitado es el escritor Gustavo Rodríguez, recientemente galardonado con el premio Alfaguara. Un premio que además otros escritores peruanos han sabido ganar, Santiago como el caso de Rocagliolo. Santiago Rocagliolo, Claro. hace ya casi 2 décadas, más o menos. Exacto, exactamente. Así que nos recibió en su casa y con él conversamos naturalmente del premio, pero también hablamos de lectura, de escritura y de esto que nos apasiona tanto, que es la literatura. Y de su nueva novela, que está 100 próxima a cuyes. publicarse en marzo, si no me equivoco. Exactamente. La novela por la que precisamente obtiene el premio, ¿no? Titulada 100 cuyes. Así que, sin más preámbulo, acompáñenos por favor a esta conversación con Gustavo Rodríguez. 3, 2, 1. Gustavo, bienvenido a Cinema en los Sentidos. Alonso, feliz. Gracias. Ganar un premio como el Alfaguara, que es un premio, digamos, importante, muy bien dotado, además, ¿qué supone para uno que, me imagino, vive preocupado más por simplemente escribir y de pronto llega esta noticia? ¿Cuál fue esa primera impresión frente a la noticia? Bueno, viene a ser una isla explosiva de alguna manera, ¿no? Porque no conozco a ningún escritor, al menos entre mis amigos, y yo me incluyo, que tenga un premio como el Alfaguara como, digamos,
el gran objetivo de su vida, ni que nos obsesione, ¿no? Fue algo que envié alguna vez y que conforme se acercaba el día, me fue poniendo alerta, pero no nervioso, porque las posibilidades de ganarlo siempre son mínimas, ¿no? Sí puedo confesarte, Alonso, que el día previo a la proclamación, ¿no?, del ganador, sí estuve como inquieto, diciendo, bueno, si hasta hoy no me llaman, No pasa nada. no pasa nada, y está dentro de los cálculos, evidentemente. Por eso es que cuando a las 4:20 y pico de la madrugada del jueves veo la llamada de España, sonoliento, dije, esto es. O sea, esto es lo que... Y no estaba seguro de qué sentir, la verdad. Y en este momento tampoco estoy seguro de qué sentir, Alonso. Todavía estoy abrumado por las muestras de cariño, de afecto de mucha gente. Yo creo que eso es lo que más me llevo de este premio. Esta sensación de estar viviendo tu velorio en vida. Y eso es, Tu velorio en y eso es vida. un gran privilegio, ¿no? Ya, Escuchar que claro. la gente te diga lo que aprecia de ti Claro, claro. y escucharlo, ¿no? En una entrevista que tuve con Mariana Enríquez durante la pandemia, ella me comentaba, ella justo había ganado el premio Ralde con nuestra parte de noche, ¿no? Ujú. Y ella me decía que tenía una sensación encontrada con respecto al premio porque sentía que de alguna forma era una presión y que el próximo libro, si es que había próximo libro, o tenía que confirmar, digamos, lo que se había dicho de ella en los criterios para darle el premio, o tenía que ser un libro totalmente diferente y que cambiase por completo la imagen que los lectores tenían de ella y de su obra, ¿no? ¿Tú cómo te ves en ese panorama? Mira, he pensado en lo que dices de Mariana. He pensado también que debe haber sentido Santiago Roncagliolo siendo un veinteañero y ganándoselo. Este, yo creo que en este caso ya el aproximarme a la vejez me da cierta ventaja. De alguna manera yo siento que el Alfaguara ya no es una presión para demostrar quién soy, sino es de alguna manera una confirmación de lo que vengo haciendo con paciencia en los últimos años. Entonces, desde ese punto de vista, no me quita mucho el sueño lo que venga después. Digamos que sería más un reconocimiento a tu propio trabajo. Sí, yo Así lo tomas, sí, digamos. yo lo tomo así. Ya. Ahora, el título de la novela me llama muchísimo la atención. eh, Cien Cuyes. Y claro, la tentación de preguntarte de qué va esto y por qué Cien Cuyes, Yo sé que es extraño no porque la puedo esquivar. el argumento va por un lado y el título va por otro, ¿no? Porque el argumento es el de Eufrasia, una cuidadora de ancianos, que se gana el cariño de ellos y que sin darse cuenta poco a poco se va convirtiendo en una ejecutora de sus últimos deseos, ¿no? Entonces, digamos que la soledad de los ancianos y el derecho a una muerte digna son los grandes temas de la novela. Pero claro, ¿cómo entran los 100 cuyes ahí? Y creo que ahí hay una trampa mía. O sea, yo la titulé así porque, obviamente, cuando lees la novela te das cuenta de que va. Los cuyes aquí son una metáfora sobre la contraprestación que habría, ¿no?, por ella hacer meterse a este tipo de oficio, ¿no? Y creo que indirectamente también es un homenaje a la cultura que Eufrasia representa, la cultura andina, que irrumpe en las casas mesocráticas o de más alcurnia en las ciudades costeñas, no, en las ciudades, sí, costeñas básicamente del Perú, y que no siempre pues son respetadas, ¿no? Y que no siempre es respetada. Claro, pero en este caso, por lo que me cuentas, hay un vínculo afectivo hacia Eufrasia, Ujú. y eso estaría revelando quizás la posibilidad de que ese encuentro, ese diálogo es posible todavía. Sí, en efecto, tú lo has dicho. O sea, lo que ocurre en cada casa, en las residencias de ancianos en las que Eufrasia irá trabajando, te habla de cómo una vez que el prejuicio se va y dejamos de ver el color de piel de quien te atiende o de quien es mi patrón, entre comillas, queda lo que debería ser siempre, ¿no? El ver al ser humano.
O sea, ¿no? Sentir compasión, empatía por la persona que tienes al frente. O sea, quitarte esta pátina pues racial que en nuestro país lo enturbia todo. Claro, y en vez de dar órdenes, dar las gracias, ¿no? Por Quizás, ejemplo, sí, sí, ¿no? sí. Sí, hay mucha gratitud en la novela. Yo creo que tiene partes muy emocionantes, muy duras también. Estamos hablando de muerte, de ancianos solos, y que si no hubiera entrado a estos temas con humor, pues la novela no hubiera sido legible de ninguna manera, ¿no? Claro. Digamos, dirías que en esa trama estaría traduciendo algo de tu propio temperamento frente a este problema. Yo creo que sí, yo creo que recoge más bien un aprendizaje más o menos rápido que he ido teniendo en los últimos años. Hay una primera capa, ¿no? La capa de la edad propia. O sea, esta novela yo no la hubiera podido escribir hace 20 o quizá 10 años, ¿no? Porque recién cuando cumples 50 y te vas dando cuenta de que estás parado en un hito de la carretera y ya puedes hacer eh, un balance de lo que hubo y también ya vas intuyendo lo que te espera, ¿no? Este, oye, cuando escucho Radio Doble 9, que hay comerciales sobre el tratamiento de la próstata, dije, ya, ok, lo que se viene, He llegado a esa ya. Digamos, escuchar en Radio Doble 9 eso hace que digas, wow, ya, estamos en ese camino. Eso a manera general. Pero después viene este, el ver cómo tus padres, tus tíos, tus mentores van languideciendo también, van perdiendo facultades, la pandemia, cómo sufrieron tanto nuestros ancianos, ¿no? Al verse obligados a no ser visitados. Esa fue una capa adicional, pero creo que la gran cereza del pastel para ya terminar de gatillar la escritura de esta novela fue la muerte de mi suegro, a quien se la dedico en realidad, a cuya memoria dedico la novela, porque él para mí, sobre todo en sus últimos tiempos, fue un ejemplo de entereza ante la muerte y de dignidad. Entonces yo creo que esa dignidad que vi en él es la que quise transmitirle a los personajes en Cien Cuyes. Dirías que escribir en el Perú, aunque el tema no sea directamente el Perú, o aunque el Perú esté presente de una manera oblicua o indirecta, de todas maneras ayuda a entender o a sanar heridas en la relación que uno tiene con el país, con la sociedad. Bueno, hay dos dimensiones ahí, ¿no? Una como escritor y otra como lector. A mí como escritor me ayuda a hacerme las preguntas que debo hacerme sobre Ujú. mi país, ¿no? Y en ese ejercicio creo yo que salgo entendiendo mejor nuestra problemática, ¿no? Sobre todo si tratamos de ser en lo posible novelistas como Flaubert, que decía que él escribía para llegar al alma de las cosas, ¿no? O sea, para mí llegar al alma de las cosas es hacerse las preguntas correctas y tocar las emociones que deben tocarse. Y me imagino que si un lector es sensible, también conectará con esas preguntas que se hizo el autor. Entonces, sí, desde ese punto de vista, la ficción sí, creo yo, nos ayuda a entender mejor el país en el que estamos. No, no es garantía de que remueva corazones de piedra o ideologizados, pero yo creo que sí ayuda. En general, la discusión ayuda. Claro, ¿Sí? claro. Y hablando de entender al Perú por algún pase de magia o no, mucha gente suele contraponer siempre la figura de Arguedas a la de Vargas Llosa como si Mm. fueran enemigos naturales, sin considerar quizá que están representando mundos completamente distintos y que finalmente se trata de dos grandes escritores, cada uno a su manera, cada uno en la orilla que le toca, creo que ha desarrollado un trabajo absolutamente notable, ¿no? Pero yo siento cada vez más que es falsa esta dicotomía Vargas Llosa o Arguedas. Creo que no es legítimo preguntarse Vargas Llosa o Arguedas, ¿no? Creo que es legítimo en todo caso acercarse a cada uno de ellos en la dimensión que representan, ¿no? Por- ¿Cómo te ves tú como lector frente a Arguedas y Vargas Llosa? es que ambos son el Perú, en realidad. O sea, puedo entender que Vargas Llosa tenga una visión más admiradora de lo occidental y lo hispano,
tanto como puedo entender la extracción de Arguedas. Entonces, para mí son complementarios, o sea, mientras sigamos haciendo pelear, entre comillas, a nuestros escritores, estamos haciendo pelear también a nuestra sociedad, ¿no? Hay que, por ejemplo, hoy justo, ahora que mencionas Arguedas, me da mucho gusto, porque yo pensaba de alguna manera que Arguedas y Bryce Echenique, por ejemplo, Ajá. son escritores complementarios. O sea, yo los veo como escritores que cada uno, desde su lugar, hace un agujero en la arena, hace un túnel y se encuentran finalmente. Este, tratando de explicarse pues la desigualdad que hay entre dos culturas y dos visiones, ¿no? Exacto. Para mí, por ejemplo, Arguedas y Bryce Echenique se encuentran perfectamente, uno sobre todo en Un Mundo para Julius y en Los Ríos Profundos. O sea, para mí son, las dos novelas terminan por explicarte muchísimo el Perú. Porque son capaces, pienso también en una novela como Conversación en la Catedral, son capaces de darte un retrato social Ujú, muy completo, muy complejo, muy doloroso ujú, probablemente, ¿no? Y creo que ahí, en eso radica, creo, eh, el gran valor de esas tres escrituras, ¿no? totalmente. En la capacidad de llevarte o de invitarte a ver eso, ese Perú que normalmente quizá no ves o no quieres ver, ¿no? No lo quieres ver o de verdad por la cotidianidad, pues pasas por alto, ¿no? El otro día yo decía en una entrevista que naturalizamos demasiadas cosas horrendas en nuestro país y a veces es necesaria la poesía o la narrativa, en todo caso, para despercudirnos un poquito de eso que nos es tan cotidiano y que nos es tan paisaje, cuando quien lo ve por primera vez con otros ojos desde otro lado es horrendo, ¿no? Exactamente. Ahora, como lector, y ya en un plano, digamos, más regional, ¿no? Hablemos un poco de América Latina, que me parece a mí, no sé si compartimos la idea, pero en los últimos 30 años han surgido nombres muy interesantes, sobre todo en la narrativa, tanto hombres como mujeres, ¿no? Eh, y no sé, quería explorar un poco en ese terreno, qué escritores latinoamericanos eh, conoces o te interesan más, o con quienes piensas tener algún tipo de afinidad. ¿Te refieres a escritoras o escritores contemporáneos? Sí, básicamente contemporáneos, claro. Mira, me pones en un lugar peligroso, no sé, riesgoso, porque a mí se me El olvida olvido, todo. O claro. sea, yo soy Ya. de estar en la calle y olvidarme a 20 metros de ver que alguien viene y decirme, pucha, no me acuerdo el nombre y se me olvida todo. O sea, Podemos tendré que grabar ir una a mi adenda luego, biblioteca. Pero pero... mira, pero te puedo decir que admiro mucho la emergencia de una literatura femenina que me sorprende gratamente. Por ejemplo, acabo de leer a destiempo, porque yo siempre leo a destiempo. que quizás es la mejor manera de leer también, ¿no? Quizá, Claro. cuando ya Nos pasó salva de la moda, ¿no? sí, acabo de leer Kentuckys de Samantha Schweblin, y me parece una gran novela, una gran idea, muy bien ejecutada. Es notable cómo puede combinar la ternura con lo sórdido. Exacto, Sí, exactamente. me encantó Samantha Es Schweblin. lo O que sea, pasa en algunos cuentos también de Siete Casas Vacías, por ejemplo, ¿no? exactamente, exactamente. Esa naturalidad con la cual el horror se impone, ¿no? Eso me fascinó. O sea, ya te di un nombre, por ejemplo, y creo que no he quedado, no he No has quedado quedado mal. mal No he todavía. quedado mal todavía. Pero déjame, me vas a tener que dejar ver mi biblioteca y Tranquilo, ver todo lo perfecto, que. no hay ningún problema. Eh, pero eso que estás marcando tú sobre Samantha Schweblin es bien interesante también porque es un rasgo compartido por muchas escritoras latinoamericanas de hoy. Esta idea de trabajar con materiales que enrarecen la percepción de lo real sin llegar a ser necesariamente cuentos fantásticos. Pero por ejemplo los cuentos de Mariana Enríquez, Mm. los cuentos de Guadalupe Nettel, por ejemplo, Shevlin, por supuesto, y muchos otros más, hay esta idea de trabajar con ese borde que está entre el bien y el mal, esa frontera a veces un poco borrosa entre la ternura y la crueldad,
¿Esto tiene alguna explicación para ti? No lo sé, pero sabes que me has hecho acordar otra escritora que me voló los sesos hace poco, Fernanda Melchor, con Temporada de Temporada de Huracanes. huracanes. ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal novelón? Hoy ya que estábamos hablando del premio Alfaguara, yo decía, pues el miércoles, el día previo, ¿no? No, no gané. Pero si gana una novela como la de Fernanda Melchor, dije, le aplaudo, o sea, de verdad debemos perder todos, ¿no? Y Claro. nuevamente, ¿no? La ternura y la violencia ahí, y ese manejo oral que hace en esa novela es, pero me para los pelos, de verdad, me para los Temporada de pelos. huracanes, sí, un librazo, ¿no? Es un librazo, es un Sin duda. librazo. Entonces, sí, digamos, ya me voy acordando. Gracias por irme a hacer. Pero ahora te voy a poner al borde del abismo. ¿Y en el Perú? No. Mira, en el Perú me gusta mucho lo que está escribiendo últimamente Ricardo Sumalabia. Ajá. Creo que es hora de que hable de mi generación, ¿no? Que yo durante un buen tiempo sentí que era una generación de escritores postergados, ¿no? Que todavía no emergían, ¿no? Ricardo Sumalabia es muy creativo, muy, ¿cómo decirlo? Muy sutil también. Es una mezcla muy, Y muy, él muy además rara. ha tenido un tránsito muy interesante porque ha pasado un poco por lo fantástico, ha pasado también Mm, por un realismo más o menos convencional, pero mm. hoy está trabajando una obra que se vincula mucho con lo absurdo, con lo grotesco Sí, también, sí. ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? O sea, yo generalmente admiro a los escritores que escriben lo que yo jamás podría escribir. Enrique Planas también, hablando de mi generación, es un escritor al que admiro lo admiro antes de que fuera mi amigo. Hago un disclaimer. Enrique Planas es también mi amigo. Y creo que la devoción que le pone a su escritura al milímetro se nota en la obra tan entregada y de tanta calidad que tienes, ¿no? Katia Dawi también. Me gusta. Me gusta más en su vertiente de cuentística. Yo creo que yo soy un escritor, pero creo que Katia es una autora. O sea, Ah, caramba, ¿y cuál sí, es la diferencia? yo A creo ver. que ella tiene un universo más específico, con una manera más patente con la cual ella juega con el lenguaje, ¿no? Yo creo que si en mis novelas el protagonista puede ser los personajes y la estructura, digamos, que pueden absorberte, pues en el caso de ella el lenguaje es un protagonista que No, sale muy, sí, muy... sí, de verdad ella trabaja Sí, su manejo del lenguaje a mí me parece absolutamente hermoso. consciente, ¿no? Y con un rigor realmente, sí, sí, es cierto. Me gusta lo achorada que es Gaby Wiener. Me gusta que sea Ajá, achorada y que le meta libre. todo libre. O sea, me Ajá. gusta lo achorada que es ella. Me gusta lo creativo que es Santiago Roncagliolo. Eh, yo admiro mucho digamos, la obra de Santiago. Es un escritor muy multifacético. El riesgo que tengo de dejar a tantos. Y en el caso suyo hay Este, algunos libros clave, ¿no? Por ejemplo, El amante uruguayo me pareció a mí una delicia, ¿no? Exactamente, Una delicia, de verdad. exactamente. El libro reciente de cuentos, Historias de Lejos. gente que se va, Ujú. me parece también un libro muy logrado, Sí. ¿no? Muy, muy No, logrado. es un escritor maduro que, mira tú, después de ganar Alfaguara y después de lo que podría empezar detractores al haberlo ganado pequeño o de De muy chico, joven, ¿no? de muy joven, bueno, después estuvo a la altura del reto, ¿no? No sé, me gusta Jorge Eduardo Benavides, que si bien creo yo, es más convencional, también, caramba, tiene unas novelas históricas que a mí me impresionan. Y su última novela, que tiene como protagonista a una mujer, que la novela se llama, ¿cómo se llama? Shangri-La, Volver a Shangri-La. Me impresionó cómo se puso en los zapatos de una mujer para contarte su vida, ¿no? Sí, hay Interesante. mucho, mucho, mucho. Bueno, para cerrar, Gustavo, de repente es un poco grosero preguntarte esto eh, cuando acabas de ganar un premio, pero ¿qué viene después? ¿Qué hay en proyecto, en camino? ¿Qué idea, por lo menos, futura? Mira, tengo un par de novelas inéditas que están guardadas en el cajón. Quizá las revise, las revisite. Es una opción, pero probablemente ahora que hablas de idea, tengo un concepto dando vueltas por acá. El concepto es terremoto. Ujú. Sí, le estoy dando vueltas a eso. Y creo que tiene que ver con la situación política de hoy, tiene que ver con, obviamente,
el lugar sísmico en el que vivimos, tiene que ver con nuestra informalidad. Yo creo que hay algo ahí cocinándose, vamos a ver si llega a aterrizarse en un diagrama. Yo empiezo mis novelas con un diagrama, siempre, Sí, sí, vi la foto que pusiste del mapita, de con el cómo iba a ser mapita, la pero además novela. con una letra muy Menudita, menudita y, sí. claro, digna de un calígrafo, ¿no? Además. Bueno, Gustavo, te agradezco mucho tu tiempo y tu palabra aquí en Cinema de los Sentidos. Alonso, encantadísimo. Gracias. Después de la primera entrevista muy simpática, muy interesante, donde al final nuestro querido amigo Gustavo ha terminado hablando de muchos autores interesantes también, que creo que es importante destacar en el panorama nacional actual contemporáneo. Pasamos a otro tópico, pasamos al cine. El Cineteatro Irracional, una nueva sala de cine alternativa en Barranco, ha estado ofreciendo durante esta semana un ciclo de cine puneño. Uno de sus directores es el académico, profesor de cine y experto en cine regional Emilio Bustamante. Así es, autor ya de varias publicaciones sobre el tema, además, Sí, ¿no? es posiblemente el principal experto en cine regional en el Perú. Un cine muy interesante, un cine que en los últimos años, déjame decir, que ha agarrado mucha fuerza. Películas como, bueno, últimamente Huila Pirja, que ha estado 9 semanas en cartelera, Retablo, Exacto. Manco Cápac, Películas que ya han marcado época, sí, sin duda. Huaypacha, ¿no? Sin duda. El cine más importante del país está haciendo regiones, así que aprovechando la coyuntura y todo el tema relacionado últimamente también a Puno, queremos hacer una pequeña entrevista a Emilio, tanto de lo que significa esa nueva sala de cine, el cine regional, como la importancia del cine puneño en los últimos años. Así que vamos adelante con la entrevista y hablemos de cine. Bienvenido, Emilio, de nuevo a Cinema en los Sentidos. Es un placer volverte a tener acá para conversar de lo que es, primero, una de las nuevas salas de cine, aunque ya tiene unos cuantos meses abierta, como es el Cineteatro Irracional, como de un tema que creo que es muy importante tocar en la coyuntura, política a través de la tangencialidad que permite el arte, como es la importancia del cine puneño para el cine nacional en los últimos años. Así que bienvenido, Emilio. Muchas gracias, Alberto. Un placer estar aquí. Para quien no lo sepa, ¿qué es Cineteatro Regional y cómo es que nace esta nueva sala de cine alternativa en Barranco? Sí. El Cine Teatro Irracional es una sala alternativa que efectivamente queda en Barranco, en la avenida Balta 170, a una cuadra del Óvalo Balta. Es una sala pequeña de 51 asientos que ha sido producto de un proyecto y un estímulo presentados y ganados respectivamente a DAFO. Nosotros presentamos en el 2018 con Eduardo Adriansen un proyecto de esa alternativa eh, y ganamos el estímulo de DAFO. En el 2019 nos dedicamos a implementar la sala, pusimos butacas, compramos equipos de sonido, proyector, ¿no? Pensábamos inaugurar, ¿no? Comenzando el 2020, llegó la pandemia y hemos inaugurado la sala en agosto del año pasado. Eh, la iniciativa en realidad partió de María Luisa Adriansen, que es hermana de Eduardo, de amiga mía, y María Luisa nos convenció a ambos de presentar, ¿no? Este proyecto de esa alternativa, ¿no? El local es el local de Eduardo, donde antes funcionaba el teatro racional, y ahora lo hemos convertido pues en el cine teatro irracional. Es un poco irracional hacer este proyecto en estos tiempos. Sí, bueno. Y bueno, estamos funcionando ahora en este verano, lunes, martes y miércoles, en cuanto a las funciones cinematográficas, y jueves, viernes y sábado hay teatro en la sala. ¿Y qué clase de cine se puede ver? El ¿Qué cine proyecto irracional podemos ver? Si digamos de alguna forma. que es cine nacional. Podemos ver cine peruano, básicamente, ¿no? Como tú sabes, la producción peruana es muy alta. Hay un promedio de 60 películas anuales en los últimos años. Se han realizado alrededor de 600 largometrajes solo en este siglo en el Perú, pero los canales de exhibición y distribución son muy limitados, ¿no?
Entonces la idea era tener una sala donde se pudiera pasar algo de este cine peruano que no llega a los multiplex, ¿no? O que si llega a los multiplex dura muy poco en los multiplex, ¿no? Entonces, pasar cine regional, por ejemplo, que siempre nos preguntan, ¿dónde podemos ver cine regional en Lima? Bueno, pueden ver en la sala regional. Pasar películas independientes, ¿no? En general, ¿no? Películas independientes limeñas también. Y bueno, también hacemos ciclos internacionales, ¿no? Hemos tenido la colaboración en meses pasados del Festival Lima Alterna, hemos sido sede de Lima Alterna, hemos pasado películas internacionales traídas por Lima Alterna. Hemos sido también sede de Corriente, Encuentro de Cine de No Ficción, que es un festival arequipeño de cine de no ficción, un festival muy importante que ya tiene varios años, ¿no? Eh, y es básicamente eso lo que nos pasa, ¿no? Comenzamos, por ejemplo, con Mujer de Soldado, la película de María Dice, con esa película inauguramos la sala. Luego seguimos con Desde el lado del corazón, de Pancho Adriancén. Continuamos con 2 películas puneñas y luego con 2 películas huancaínas, ¿no? Luego desarrollamos un breve ciclo sobre películas en torno al conflicto armado interno, Lima Alterna, Corriente, ¿no? Y culminamos con una exhibición de cortos restaurados de Pancho Adriancén. Y este año lo que estamos pasando en estas primeras semanas es un ciclo de NUNA. NUNA es la Asociación de Directoras de Cine Peruano. Hemos desarrollado el ciclo durante 4 semanas, ¿no? Hemos pasado largometrajes, cortometrajes de directoras peruanas, ¿no? Y vamos a terminar el ciclo la próxima semana con un mediometraje de Nicole Hurtado que se llama Revela y con un largometraje de Paula Chávez que se llama Seniors, ¿no? Hemos tenido muy buena acogida en este ciclo, ¿no? Hemos tenido salas llenas, lamentablemente en algunas funciones la gente no pudo entrar por lo limitado del aforo, ¿no? Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Y lo que viene en febrero es un ciclo de cine de terror ayacuchano. Aparte de eso, somos parte del ciclo Puno es el Perú. Es un ciclo de películas puneñas coordinado con otras 3 salas alternativas, ¿no? Con Amaru de Ayacucho, Quino de Cusco y Chimú de Trujillo. Dentro de todo, creo que es importante destacar, si ya a veces es difícil ver cine peruano en general en la cartelera peruana, aunque en los últimos años, por suerte, ha habido más estrenos nacionales, creo que el lugar de cine regional sigue teniendo muy poco espacio, a excepción de grandes producciones ganadoras de estímulos del ministerio, véase Hueña y Pacha, Manco Cápac, que igual tienen que luchar un espacio. Creo que el espacio de cine regional sigue siendo muy pequeño a nivel de lo que se puede llegar a ver un espectador común, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el cine regional tiene mucha importancia en realidad dentro del cine peruano, ¿no? En este siglo especialmente, ¿no? Contamos más de 200 largometrajes regionales en este siglo. En la primera década hubo una producción muy intensa en Ayacucho y Puno, con una exhibición que partía del estreno de las películas en las salas municipales o en alguna sala de gran aforo, como el Teatro Cabero de Ayacucho, y de ahí se realizaba una exhibición itinerante, ¿no? En otras ciudades, en pueblos, ¿no? De las regiones, ¿no? Que se repetía cada temporada, ¿no? Cada año, eran 1 o 2 temporadas por año de exhibición itinerante. Llevaban mucha gente estas películas, ¿no? Llenaban, por ejemplo, los teatros municipales de Juliaca y de Puno, que son de teatros enormes, ¿no? Son salas enormes, esas salas municipales. Llenaban el Cine Cabero de Ayacucho, que tenía capacidad para 2.000 espectadores, o sea, tuvieron mucho éxito estas primeras películas regionales durante la primera década de este siglo. Y luego la producción, sobre todo en Puno y Ayacucho, que eran los departamentos de mayor producción, fue disminuyendo. En Puno, a raíz de la instalación de los multiplex, ¿no? Que le quitaron público al cine local, y en Ayacucho, en parte también a raíz del cierre del cine Cabero, ¿no? Que se convirtió en templo evangélico, ¿no? Lo cual limitó las expectativas de los cineastas ayacuchanos, ¿no? De obtener pues una cierta rentabilidad con sus películas, ¿no? Pero ha habido, ya hay cine regional en muchos otros departamentos, ¿no? En Junín, en Cusco, en Arequipa, en Cajamarca, ¿no? Ha habido, y hay una producción importante.
Lo que ha disminuido es un poco la producción de largos y aumentó la producción de cortos. Hay actualmente más producción de cortometrajes estudiantiles, ¿no?, que antes no había, por ejemplo. Y ha aumentado también la producción de cineastas mujeres, ¿no? Entonces, han habido cambios, ¿no? Se ha disminuido la producción de largometrajes de género, melodramas, terror, ha aumentado la producción de cortometrajes y ha aumentado, como repito, también la producción de cineastas mujeres, ¿no? Pero como tú dices, efectivamente, los canales de exhibición y distribución son muy limitados ahora, ¿no? Son muy limitados, la pandemia pues, los limitó aún más, ¿no? No hay un canal de streaming en el que se pueda ver cine regional, por ejemplo, ¿no? Las exhibiciones itinerantes durante los años de pandemia prácticamente desaparecieron, ¿no? Entonces, algunas películas se han exhibido pues, online, ¿no? Eh, Hay algunas plataformas, ¿no?, plataformas estudiantiles, por ejemplo, ¿no?, es donde se pueden ver algunas de estas películas, ¿no? Pero sigue habiendo un problema de exhibición y distribución de cine regional. La sala, dentro de sus limitaciones, busca ayudar pues, a superar estas dificultades de exhibición y distribución. Esto es muy interesante porque más muchas veces en el cine eh, regional se puede ver tanto una mezcla sufrida de los efectos por la realización entre lo que pueden ser las tradiciones, las historias por el lugar, con géneros cinematográficos muy alejados, ¿no? El western, el cine de mafias, el cine de artes marciales, ¿no? Hay como una sincronización, un sincretismo muy interesante. Hay mucho cine de autor en el cine regional, ¿verdad? Por lo que tengo entendido. También tú has mencionado dos corrientes importantes, ¿no? La corriente de cine de género, o de géneros, ¿no? El cine de género fantástico o melodrama, inclusive westerns, hay westerns regionales, ¿no? Pueblo Viejo, La Venganza del Supercholo son westerns regionales, ¿no? Pueblo Viejo, que además ganó el premio de Almería, ¿no?, al mejor western, que es un conocido festival de westerns, ¿no? Es una película huancaína, eh, importante, ¿no? De Hans Matos Kamak. Entonces hay toda esta corriente que fue la que atrajo mayor cantidad de público en comienzos, en la primera década de este siglo, hasta el 2015 más o menos, ¿no? Películas de terror como Jarjacha, ¿no? Pistaco, Supay, ¿no? Son películas muy exitosas, ¿no? En Ayacucho. Y melodramas también muy exitosos, ¿no? Como El Huerfanito, eh, o como Amor en las Alturas, en Puno, ambas de Puno, ¿no? Hay otra película puneña también muy famosa, El Misterio de Cabiciri, que es una película de género fantástico de Fernando Vallejo. Y hay también un cine de autor, sobre todo en los últimos años, porque DAFO tiene, como tú sabes, un concurso de estímulo a proyectos de cine exclusivamente regionales, ¿no?, con exclusión pues, de Lima Metropolitana y Callao. El primero que ganó un premio de DAFO fue un cineasta puneño, que fue Flaviano Quispe, el director de Huerfanito, ¿no? Fue un proyecto que se llama Amor en los Andes. Perdón, Sobrevivir en los Andes. Y luego han ganado premios otros cineastas puneños, Henry Vallejo, Oscar Catacora, ganaron premios, ¿no? Últimamente Oscar González Apaza, ¿no? Entonces han ido varios directores puneños que han ganado premios, pero con proyectos que ya no son proyectos de género, ¿no?, que son proyectos más bien de cine moderno de autor. El caso de Duña Pacha, el caso de Manco Cápac, ¿no? Y el caso reciente también del premio que ha ganado Oscar González Apaza, ¿no? Entonces hay también esta otra corriente, ¿no?, de cine de autor, de algún modo favorecida por la orientación que ha tenido DAFO en premiar los proyectos de cine regional. O sea, DAFO no ha premiado proyectos de géneros, ¿no?, que son los más comunicativos, digamos, y los más exitosos históricamente en regiones, sino que ha premiado proyectos de cine moderno de autor, ¿no? Porque los jurados elegidos por DAFO evidentemente tienen esas preferencias, ese tipo de cine, ¿no? Pero también porque directores como Oscar Catacora o como Henry Vallejo eh, han de algún modo optado también, de acuerdo a su propia evolución artística, por este otro tipo de cine, ¿no? O sea, Oscar Catacora hizo a los 19 años un mediometraje, El Sendero del Chulo, creo un thriller, que sorprendió por su buen ritmo, ¿no?, por su buena planificación, y
Oscar luego, pues, siguió estudiando, ¿no? De manera autodidacta, pero también de manera, digamos, formal académica en la Universidad del Altiplano, ¿no? Y fue, pues, profundizando en el conocimiento de las películas de Ozu, de Kurosawa, y optó, ¿no? Por un estilo distinto cuando hizo Buña y Pache. Y con Vallejo pasó más o menos lo mismo también, ¿no? Después del Ministerio de Cariciri, Henry estudió en Colombia, estudió en Cuba, ¿no? Y se fue orientando, ¿no? Hacia este otro tipo de cine, ¿no? Que vimos en Manco Cápac. Que dicho sea de paso, son dos de las mejores películas peruanas de este siglo, ¿no? Sí, No justo eso también reconocidas de... quería comentar, ¿no? En los últimos años he hecho algunas de las mejores películas, no las mejores películas que se han hecho al menos en los últimos 5 o 6 años en el Perú, provienen tan de regiones, evidentemente, y mayoritariamente incluso de la región Puno. O sea, pienso en, bueno, Huaynayipacha, Manco Cápac, pienso en un documental como Pacucha, ¿no? Claro. ¿Qué tan importante se ha vuelto la corriente cinematográfica, o sea, como centro cinematográfico Puno para el Perú en los últimos años? Bueno, Puno es importantísima, ¿no? En los últimos años, como tú has mencionado, con estas tres películas, ¿no? Que es entre lo mejor que del cine peruano del siglo, ¿no? Para muchos, Huaynayipacha es la mejor película peruana del siglo XXI, ¿no? Fue la mejor película peruana del año en que fue estrenada, en 2018 me parece. En el 2017 ganó 3 premios en el Festival de Guadalajara. Eh, Manco Cápac fue la mejor película peruana también del año en que fue exhibida por primera vez, según la APRESI, según la Asociación de Prensa Cinematográfica del Perú. Y además fue la precandidata peruana a los Oscars, ¿no es cierto?, del 2022, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Son películas muy importantes. Pacucha es un documental ya muy apreciado en este momento por la crítica. Eh, Sin embargo, el cine puneño, desde comienzos del siglo, es un cine muy importante. Puno tiene actualmente alrededor de 40 largometrajes en este siglo, ¿no? Los primeros largometrajes puneños de este siglo fueron La fuerza de un héroe, de Ramiro Díaz Tupa, y El Avigeo, que es una película bien interesante de Floriano Quispe, ambas del 2001, ¿no? Luego aparece Henry Vallejo con Romato, un cortometraje que gana 5 premios en un festival que organiza ARFA, la Asociación de Realizadores de Ficción de Arequipa. Henry Vallejo presenta esta película puneña y gana 5 premios en el 2001 también. Y luego hace El Misterio de Cariciri, y luego Flaviano hace El Huerfanito, Flaviano Quispe, ¿no? Y hay una producción bien importante, ¿no? Con películas de bajo presupuesto, pero de bastante ingenio y creatividad, ¿no? El Sendero del Chulo, por ejemplo, aparece en el 2007, la película de Catacora, ¿no? Que sorprende, por lo que me has mencionado, su buen ritmo, su buena planificación, ¿no? Y luego viene en películas como Amor en las Alturas, ¿no? De Percy Paco, ¿no? Que es una película que tiene una parte filmada en la mina de La Rinconada, ¿no? Que es un melodrama muy intenso. Películas como eh, Marcados por el Destino, una película de Óscar González Zapasa que toca el tema de la salud mental en una sociedad rural, ¿no? Eh, y bueno, viene después el festival Ajayu, el festival de Henry Ticona, que es el festival de animación más importante del Perú en este momento, ¿no? Entonces, Puno tiene una gran importancia en el cine peruano de este siglo, ¿ah? Está Huaynayipacha, está Manco Cápac, está Pacucha, pero está todo esto mencionado, ¿no? Que viene de atrás, que viene de los comienzos de este siglo. Por eso la importancia del ciclo que hemos organizado de Puno es el Perú, ¿no? Porque apunta, pues, ¿no? A combatir, ¿no? Los prejuicios y la ignorancia, ¿no? Respecto, pues, a el aporte de Puno al Perú, ¿no? Puno tiene un gran aporte artístico, intelectual, histórico, pues, ¿no? Y tiene un aporte al cine concretamente, ¿no? Fundamentalmente al cine de este siglo que hay que resaltar, ¿no? A veces sorprendería, ¿no? Porque igual se tiende a ignorar todos estos esos aportes en medio de una coyuntura como la actual. Igual yo pienso, ¿no? Si bien, digamos, Winnie y Pacha, para lo que es, para el tipo de película que es, fue un éxito comercial sin precedentes, ahora como Willac Pirja, a veces pareciera que son hechos aislados también, ¿no? Entre un público global. Es como que hay una cierta mirada hacia, digamos, no de quienes ven cine como tal, pero es un público masivo, como la novedad, lo folclórico, lo interesante, pero o una historia bonita, pero no hay un interés como de pensar la importancia que puede estar teniendo hacia el arte, hacia el cine, hacia la corriente artística, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay varias cosas todavía por hacer, ¿no?
Evidentemente, como tú dices, Uña y Pacha, Manco Cápac, son películas muy apreciadas por la crítica peruana e internacional, ¿no? Eh, pero por ciertas élites, ¿no? Por ciertas élites culturales, artísticas, intelectuales, ¿no? Y no por un público masivo, ¿no? Eh, sí, tú dices, claro, Uña y Pacha para el tipo de películas que es, pues, muy exigente, ¿no? Llegó una buena cantidad de público, ¿no? Más de 30.000 espectadores, ¿no? Pero 30.000 espectadores, pues es poquísimo en relación con los 300.000, 400.000, 1 millón que llevan otro tipo de películas, ¿no? A, a los multiplex, ¿no? Y que son películas muy sencillas, pero altamente comunicativas. Yo por eso creo también que era importante, que sigue siendo importante, ¿no? Que el Estado también apoye mediante estos estímulos a películas de géneros regionales, ¿no? Como fueron Jarjacha, El Misterio del Cariciri, ¿no? Amor en las Alturas, ¿no? Que son películas, digamos, más comunicativas con un público masivo familiarizado con los géneros y con los estándares narrativos de Hollywood, ¿no? Que es el público masivo nuestro, ¿no? Entonces, también creo que es importante eso, ¿no? Llegar a ese público a través, ¿no? De películas muy comunicativas. Pirca, que no es una película regional, creo que tiene el mérito de eso, ¿no? De poder llegar a un público muy amplio, ¿no? Un tipo de narrativa muy sencillo y con el cual el público masivo está familiarizado. Yo creo que una cosa no excluye a otra, ¿no? Claro. Que una película artística de nivel altísimo de Uña y Pacha no excluye que se realicen también, que se apoyen también películas más comunicativas. ¿Y cómo se pueden, como para ir terminando, cómo se pueden volver a recuperar espacios para la exhibición de este tipo de cines? Mira, yo desde hace años sostengo de que debería haber cuota de pantalla, ¿no? Que es una cuestión simplemente de voluntad política, ¿no? De política cultural y de voluntad política, porque no hay que modificar ninguna norma, hay que dar una norma nueva, pero no se opone, por ejemplo, a los tratados de libre comercio a la cuota de pantalla, ¿no? Pero creo también que debería de crearse una red de salas alternativas a las cuales tendrían que integrarse salas como el Irracional, que han ganado estímulos del Estado. Yo creo que el Estado tiene que cumplir una tarea, ¿no? De crear bases, de crear cimientos, ¿no? Para el desarrollo de una cinematografía peruana, ¿no? Y que esos cimientos implican la formación de públicos desde la infancia, desde la escuela, que el público se familiarice desde la escuela con formas narrativas y estilísticas distintas al cine de Hollywood, que es el que masivamente se consume, que el Estado debería decretar la cuota de pantalla y debería crear un sistema de salas alternativas al cual integrar estas. Debería crear una cinemateca, ¿no? Para no estar dando estímulos aislados, ¿no? A propuestas de restauración, porque lo que tendría que hacer el Estado ¿no? Es primero levantar, ¿no? Un catastro, hacer un inventario de qué películas peruanas existen en riesgo de desaparición, para a partir de eso establecer prioridades de restauración de películas, ¿no? Para que no perdamos películas, ya se han perdido muchísimas películas peruanas. Los 1.000 cortos o más de 1.000 cortos que se hicieron bajo la edición de 327 entre el 72 y el 92 del siglo pasado, la mayoría se ha perdido. Eh, las películas de la llamada Edad de Oro, el cine peruano, de fines de los 30 y comienzos de los 40, la mayoría se ha perdido. Muchas de las películas regionales de inicios de este siglo XXI también se están perdiendo, porque están hechas en material digital que, como sabemos, no es tampoco eterno, ¿no? Como alguna vez se dijo que era, no lo es, ¿no? Entonces, hay mucho que está en riesgo de perderse, ¿no? O que se ha perdido, ¿no? Y hay que conocer qué es eso para establecer prioridades. El Estado tendría que hacer eso también, crear una cinemateca, ¿no? Y comenzar, ¿no? Con estos pasos, ¿no? De inventario, de restauración. Debería crear una escuela de cine donde se formen cineastas, ¿no? Eh, Actualmente la formación es un poco por el esfuerzo individual, ¿no es cierto?, de quienes desean hacer cine, que es como ocurrió con Catacora, ¿no? El de Uña y Pacha, o con Henry Vallejo, ¿no? Claro, estudiaron comunicaciones pero, en la Universidad Altiplano, pero igual que en la Universidad de Lima, Universidad Católica, ¿no? Las facultades de comunicación de nuestras universidades no tienen una especialidad de cine, no tienen una especialidad de cine. Eh, Existe una única escuela de cine que es EPIC, ¿no es cierto?, que es una escuela privada, ¿no? Y orientada a un cierto tipo de cine en particular, ¿no? Pero a nivel de universidades no existe.
Entonces debería existir, ¿no? Me parece también eso, y eso también creo que es misión del Estado. Debería el Estado quizá tener un streaming, ¿no es cierto? Un streaming donde se exhiban películas peruanas de todos los tiempos, ¿no? Para un público amplio. ¿No? Es paradójico, y siempre lo he dicho, que el Estado participe también en el Ministerio de Cultura de Argentina Latina, que es un streaming latinoamericano, y no tenga su propio streaming, ¿no? Donde pueda exhibir películas peruanas de todas las épocas para un público amplio. O sea, hay varias tareas que creo que tiene que hacer el Estado con una política distinta, ¿no? Donde asuma responsabilidades, ¿no? Y no delegue las responsabilidades a iniciativas privadas, que están muy bien, y que son iniciativas que son valiosas, ¿no? Pero que deberían integrarse, ¿no? A una política más amplia diseñada por el Estado. Bueno, muchas gracias, Emilio, y ojalá las cosas puedan ir cambiando. No, sé que no pronto, porque sería utópico, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco, así es, Alberto. Este programa ya también contribuye a ello, a ese cambio. Muchas gracias. Bueno, Alonso, creo que nos traes algunas recomendaciones librescas, literarias. Algunas vienen del año pasado, se quedaron en el tintero, pero digamos, no es demasiado tarde como para mencionarlas. Por ejemplo, este poemario de Editorial Querti, El retorno del Señor de las Tinieblas, de Miguel Lescano, que es un interesantísimo artista plástico, uno de los digamos, principales representantes del arte urbano y también de la contracultura en el Perú. Ha reunido estos poemas, El retorno del Señor de las Tinieblas, que es un libro de poemas de tono, digamos, fundamentalmente lírico, pero que no abandona preocupaciones propias del mundo artístico y estético de Miguel Lescano. El retorno del Señor de las Tinieblas, en clara alusión a Batman, Lescano es un gran conocedor de la novela gráfica y del cómic. De hecho, uno de los cómics más importantes Sin duda, exactamente. se llama, de Batman se llama The Dark Knight Returns. Así El regreso es. al Caballero de la Noche, si quieres. Entonces hay una intertextualidad muy evidente acá, así que lo recomiendo porque hay poemas de muy buena factura aquí. El retorno del Señor de las Tinieblas, Miguel Lescano, Editorial Querti. Luego, el historiador Rolando Rojas nos ofrece La República Imaginada, una nueva revisión de los proyectos nacionales ideados, imaginados, pensados durante la época de la independencia. Y esto tiene una actualidad porque sin duda ese pasado nos va a llevar a comprender mejor las turbulencias de hoy, ¿no? Sin duda la ausencia de un proyecto nacional integrador, abarcador, ha sido probablemente el mayor reclamo histórico o uno de los grandes reclamos históricos que hemos vivido en el país y seguimos viviendo en el país. Vamos al terreno de la autobiografía, en la que el poeta Roger Santibáñez, a quien alguna vez entrevistamos miembro del aquí, grupo Cloaca, si no me equivoco, fundador y miembro del grupo Cloaca, participante también de otros grupos como Hora Cero y la Sagrada Familia, nos ofrece El sentido de la soledad, Memorias, 1961, que es el año de su nacimiento, y 2001, que es el año en el que, entiendo, Roger viaja a continuar estudios en Estados Unidos. Un libro interesantísimo, lleno de escenas muy reveladoras de la vida del poeta, su infancia, su adolescencia, su turbulenta juventud en Lima, su escritura, la fundación de Cloaca, la militancia política y la militancia literaria que van de la mano. Es un libro de verdad muy recomendable, El sentido de la soledad, que nos permite conocer un poco más la intimidad del poeta Roger Santibáñez. Y quiero terminar con Diego Alonso Sánchez, Un sol líquido, reciente entrega a través del sello Vallejo & Company, un sello muy interesante que está publicando libros de verdad valiosos para la poesía peruana y también algunos poetas latinoamericanos. Dicho sea de paso, han editado algunos poetas latinoamericanos. Quiero dejarlos con este poema que se llama Silenciosamente y dice así: hubo un tiempo en donde tú, hermosa como una hoja, bailabas suspendida en el aire.
Arrojabas tu mirada a los suplicantes que revolvían sus cabellos al otro lado de la vereda, para quebrar así la inocencia de las estrellas del otoño. Hubo un tiempo en donde fuiste hermosa como una hoja, sí. Luego vine yo a posarme en tus rodillas, tembloroso como un suspiro, como la primera culpa, y generosa entregaste tu voz al viento, que empezó a descorrer el infinito para que yo aprendiera a amar silenciosamente. Madre. Un sol líquido, Diego Alonso Sánchez, recomendadísimo desde ya. Y vamos a despedirnos. Yo tengo una última recomendación de cine, Ajá. así brevísimas. Primero, Babylon, que está en cartelera aún. La nueva película del director estadounidense Damien Chazelle, conocido, tal vez su película más conocida es La La Land. A mí me gusta más Whiplash, de una historia de un baterista perdido en su carrera, ¿no? Un profesor cruel, ¿no? Es una gran película. Ahora nos trae Babylon, o Babilonia en español si se quiere, una fábula protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie, de dos actores en el Hollywood de los años 20 que quieren trufar en el mundo del cine, pero se ven con una sociedad marcada por el espectáculo, la fanfarria, el carnaval, ¿no? La frivolidad. Todo el mundo externo, a veces caótico, que gira alrededor del arte, ¿no? Es una película muy interesante que nos muestra a veces lo duro, lo cruel que puede ser querer dedicarse al arte, y que, déjame decir además, como muchas grandes películas, ha sido ninguneada por la academia. Para variar. Y justo es una película que habla de los excesos y vicios del mundo de la producción hollywoodense de cine. Lo dejo ahí. Muy bien. Y una última es After Sun, una ópera prima británica que está en la plataforma Movie, que nos habla la historia de un viaje de vacaciones entre un padre divorciado y su hija, la que no ve, y el intento por intentar reconectar de los dos, al mismo tiempo que la hija estaba ya entrando a la adolescencia, ¿no? Es una película que he visto un comentario por ahí que dice: pasas la película esperando que pase algo y para cuando termina ya ha pasado todo. Tiene mucho subtexto ese tema de la búsqueda de la reconexión, saber la identidad con el padre e hija, ¿no? Claro. Es una película muy poética, muy linda, una ópera prima muy interesante, y con eso termino. Y creo que tú tienes la sorpresa final. La sorpresa final. Así es, amigos. Nos vamos a despedir con una lectura a cargo de Enrique Planas. Él va a leer bellamente, dos textos de nuestro Julio Ramón Ribeiro. Con eso nos despedimos, esperamos que lo disfruten y nos vemos el próximo sábado aquí en Cinema de los Sentidos. Gracias por su compañía, hasta pronto. De Prosas Apátridas de Julio Ramón Ribeiro, iba a leer el número 36. Dentro de algunos años alcanzaré la edad de mi padre y, unos años después, superaré su edad, es decir, seré mayor que él, y más tarde aún podré considerarlo como si fuese mi hijo. Por lo general, todo hijo termina por alcanzar la edad de su padre o por rebasarla, y entonces se convierte en el padre de su padre. Solo así entonces podrá juzgarlo con la indulgencia que da el ser mayor, comprenderlo mejor y perdonarle todos sus defectos. Solo así, además, se alcanza la verdadera mayoría de edad, la que extirpa toda opresión, así sea imaginaria, la que concede la total libertad. Y la prosa 83. Arte del relato. : sensibilidad para percibir las significaciones de las cosas. Si yo digo, el hombre del bar era un tipo calvo, hago una observación pueril. Pero puedo decir también, todas las calvicies son desgraciadas, pero hay calvicies que inspiran una profunda lástima. Son las calvicies obtenidas sin gloria, fruto de la rutina y no del placer, como la del hombre que bebía ayer cerveza en el Violín Gitano. Al verlo, yo me decía, ¿en qué dependencia pública habrá perdido este cristiano sus cabellos? Sin embargo, quizás en la primera fórmula reside el arte